¿Qué tal, familia? Dios te bendiga mucho. Qué alegría poder encontrarnos una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos en este recorrido en la lección número 3 de este trimestre, correspondiente al día 12, domingo 12 de julio del año 2026. Si este contenido está fortaleciendo tu vida espiritual, te está ayudando a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues te invito a suscribirte a nuestro canal, deja un me gusta, deja un like, comparte el estudio con otra persona, alguien más, y así entonces esparciremos el mensaje por redes sociales con mucha más eficacia. Nunca sabemos cuándo una reflexión puede convertirse en un instrumento que Dios utiliza para transformar el corazón de alguien. Bueno, hoy estudiaremos un tema que, aunque fue escrito hace casi 2000 años, sigue siendo uno de los mayores desafíos de las iglesias hoy, del siglo XXI. Y me estoy refiriendo a los grupos cerrados dentro de las iglesias. Lo que pudiéramos conocer como las pandillas dentro de la iglesia, en el bajo mundo espiritual. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué destruye primero una iglesia? ¿Una falsa doctrina o un espíritu de división? El cielo no fue dividido por una falsa doctrina. El cielo fue dividido por un espíritu divisorio. Sorprendentemente, la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, ni siquiera el escritor comienza hablando de inmortalidad, no comienza hablando de dones espirituales, no comienza hablando de la cena del Señor. El primer problema que aborda es la falsa unidad. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque una iglesia dividida pierde totalmente su credibilidad delante del mundo, delante de las personas que rodean ese cuerpo espiritual. Puede tener una doctrina correcta, pero si no tiene amor entre ellos, deja de reflejar el carácter de Jesucristo. Así que abramos nuestra Biblia, abramos nuestra lección, pero antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a orar. Santo Rey que estás en el cielo, te agradecemos por permitirnos hoy, una vez más, poder apartar un tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por esta lección, gracias por las enseñanzas que podemos extraer por medio del estudio de ella. Bendícenos en este estudio y háblanos. Por Jesús, amén y amén. Vamos a leer el primer párrafo de la lección. La exhortación de Pablo a que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, según 1 Corintios 1:10, domina los 4 primeros capítulos de primera carta a los Corintios. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une todas las partes de la carta. Hermanos míos, Corinto era una ciudad extraordinariamente próspera, pero también profundamente dividida. Allí convivían romanos, convivían griegos, convivían judíos, incluso comerciantes, filósofos, también soldados y por supuesto esclavos. Así que era una ciudad acostumbrada a la competencia. Todos querían destacar y ese espíritu del mundo, bueno, pues comenzó a entrar en la iglesia junto con las personas nuevas que se bautizaban. Lo interesante es que Pablo utiliza la palabra griega chisma, de donde proviene nuestra palabra cisma, literalmente significa una tela, lo habíamos dicho en la lección de ayer, una tela rasgada, una prenda que ha sido degradada por su rotura. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, qué imagen tan poderosa. La iglesia es representada en el Nuevo Testamento como un cuerpo en Cristo. Cada división es como rasgar ese cuerpo. ¿Te das cuenta? Pero aquí hay algo que muchas veces olvidamos. La unidad bíblica no significa que todos pensemos igual en todo. Eso es imposible. Eso ya sería una dictadura espiritual. No significa que todos tengamos la misma personalidad. No significa que todos tengan el mismo ministerio. La unidad consiste en que todos caminamos hacia el mismo Cristo. Satanás entiende muy bien esto. Él sabe que probablemente no logrará sacar a muchos miembros de la iglesia, entonces intenta algo mucho más sencillo, que permanezcan todos dentro, pero que permanezcan divididos. Porque una iglesia dividida evangeliza poco, ora poco, perdona poco, ama poco. Y cuando alguien nuevo llega, bueno, pues en lugar de encontrar una familia realmente unida y espiritual, lo que encuentra son bandos, son pequeñas pandillas divididas. Y lamentablemente esto ocurre hoy en nuestras iglesias todavía.
Está el grupo de los antiguos, el grupo de los jóvenes, el grupo de cierto líder, el grupo de cierto ministerio, y sin darnos cuenta comenzamos a decir ellos, nosotros. Pero Jesús nunca habló de ellos ni de nosotros. Siempre habló de mi iglesia. Y aquí hay una pregunta que cada uno debería hacerse hoy. ¿Soy un puente que une personas o una pared divisoria, una pared que separa? Porque la unidad no comienza en la junta de iglesia. La unidad comienza en el corazón del creyente. Para hacerlo más directo, la unidad comienza en mi corazón. Y ahora Pablo profundiza aún más y nos muestra que las divisiones no comienzan con acciones externas, sino que comienzan mucho antes. Nacen en el corazón de la persona. Vamos a leer lo que dice la lección. Lo que dice la lección en el segundo párrafo. Dice el escritor de la lección: Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corinto. Utiliza los términos griegos sigisma, que significa división, en 1 Corintios 1:10, y también usa el término griego eris, que significa contienda. Lo usa en 1 Corintios 1:11. El sustantivo sigisma, así como el verbo hizo, que significa dividir, es utilizado en otras partes del Nuevo Testamento para describir las diferencias de opinión que dan lugar a facciones. A su vez, el sustantivo eris parece una frecuencia en las listas de conductas impropias que los cristianos deben evitar. Aquí aparece otra palabra griega interesante, eris. Ayer estuvimos hablando de chisma, hoy vamos a hablar de eris y alguna otra, que se traduce, dice la lección, como contienda. Se traduce como un espíritu de rivalidad, un espíritu competitivo también, tienen otras traducciones de acuerdo al contexto. No describe simplemente un desacuerdo, porque los desacuerdos, bueno, pues siempre existirán. Existieron, existen y siempre existirán. Incluso los apóstoles tuvieron diferencia. Pablo y Pedro tuvieron diferencia, pero nunca se dividieron en dos grupos. El problema aparece cuando mi opinión vale más que mi hermano. Cuando quiero ganar una discusión en lugar de ganar un alma, aunque hiera a quien sea. Si observamos los textos que la lección nos pide leer, que lo vamos a ver, vamos a descubrir algo extremadamente impresionante, y es que Pablo coloca la contienda junto a pecados como la inmoralidad, como la idolatría, la envidia, las obras de la carne. Ahora, ¿por qué algo que parece tan pequeño, tan insignificante, porque sucede frecuentemente, bueno, pues recibe una condena tan dura, tan fuerte? ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe que una iglesia puede sobrevivir a la persecución, puede sobrevivir a la dificultad, a la escasez, pero difícilmente una iglesia sobrevive mucho tiempo a las luchas internas. La historia lo ha demostrado. La iglesia casi nunca muere por ataques desde afuera. Generalmente comienza a apagarse, comienza a entibiarse y enfriarse cuando el amor se enfría entre los que están dentro. Y aquí quiero detenerme un momento, Hay personas que nunca hablan mal de un sermón, pero hablan mal del pastor. Nunca critican una doctrina de la iglesia, pero critican constantemente a otro hermano. Nunca faltan a la iglesia, son plaza fija ahí en los bancos, pero viven sembrando sospechas, y eso también divide. El enemigo no necesita que todos peleen, no, le basta con sembrar un comentario, con pequeños resentimientos, con conversaciones de pasillo, con críticas disfrazadas de preocupación espiritual. Familia, la unidad nunca se destruye así de un golpe, no, se desgasta lentamente. Ahora, una pregunta para todos nosotros hoy. Cuando las personas hablan conmigo, ¿salen amando más a la iglesia o salen desconfiando más de la iglesia? Porque nuestra palabra también construye o destruye en el cuerpo de Cristo. Quiero compartir con ustedes los textos que la lección indica que se lean. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oye, si Pablo fuera pastor hoy y le dijera esto a una iglesia, ¿lo botaran de la iglesia?
se reuniera la junta de líderes y hablaran con la conferencia para que lo cambien para otro campo. Hoy estamos frente a una. Es increíble cómo en las iglesias sobreviven una generación que es de cristal. Y cuando hablo de la generación de cristal no me estoy refiriendo a estos muchachitos que están saliendo, que tienen ahora 12, 15, 13 años. No, hay adultos que pertenecen también a una construcción del carácter de cristal. No se le puede decir nada, ni con amor puede señalarle un error. ¿Y sabe lo que es eso? Inmadurez. Eso es orgullo. Y eso denota una lejanía a Dios tremenda. Hoy no se le puede decir, es muy difícil que le digas algo a alguien y que no se ofenda. Aunque se lo digas en el amor de Cristo, se ofenda, está diciendo de la verdad en Cristo. Y Pablo dice, hace una lista tremenda aquí que sorprende y golpea fuerte. Dice, están atestados, están llenos, dice Pablo, de toda injusticia. De toda injusticia. Aquí están los que hacen cosas que la Biblia prohíbe, los que favorecen más a un miembro que a otro. Hay dos que cometen un error en la iglesia y uno de ellos es un líder, otro es un miembro común, pero se favorece al líder y al miembro común se echa al lado. Fornicación. Hay mucha fornicación, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino también real. Perversidad, hay maldad. Avaricia, la gente busca más un cargo, busca más control, busca más dinero que a Cristo. Maldad, bueno, está claro, lleno de envidia. Personas que se molestan cuando otros cantan mejor que uno. Personas que se molestan cuando otros predican mejor que uno. Personas que se molestan cuando otros usados más que uno. Cuando es halagado el trabajo de otro y no el de uno. Señores, cuidado con esto. Homicidios, oiga eso. Hay muchas maneras de cometer homicidio, no solamente quitar la vida a alguien, no, asesinar su reputación, estás cometiendo un homicidio a su reputación, contiendas. Tenemos guerrilleros dentro de las iglesias, personas que hacen grupos, que hacen pandillas, que buscan equipos, que convencen a otros para llevárselos para otro lugar, para otra iglesia o dentro de la misma iglesia, colocarlos en otro grupo. Esos son contiendas en contra del pastor, en contra del anciano, en contra de la iglesia, en contra de todo. Engaños, mintiendo por encima de eso, perversidades, son murmuradores, señores. Esto no se acaba en las iglesias. Si una cosa destruyó el cielo, fue la murmuración. El enemigo comenzó a sembrar murmuración en los ángeles y el cielo se dividió por culpa de la murmuración. ¿Cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto más en la iglesia? Y le prestamos oídos a los murmuradores porque nos interesa el comentario. Murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males. ¿Cuántas experiencias he tenido, que las he vivido y otras las he visto, de personas que inventan mal de otro? Que buscan la manera de enredar el camino espiritual de un hermano. ¿Realmente esa persona ve al otro como hermano? Desobedientes a los padres, esto ni hablar. Necios, no hay manera en que entiendan ni con la Biblia ni con textos bíblicos. La Biblia abierta, no hay manera de cambiar ese modo de pensar. Necio, aunque les muestres textos bíblicos, no entienden. Desleales, cambian según el viento para donde vaya, sin afecto natural, implacables, no paran, sin misericordia. Cuando es otro el que comete un error, ahí aplicamos la ley. Pero cuando soy yo quien comete un error, queremos misericordia. Por eso dice Pablo, sin misericordia. Familia, con esta lista, a Pablo le hubiesen cambiado de iglesia. Pero ahí no queda. Ahí tenemos el autor de la lección, nos invita también a leer Romanos 13. Romanos 13. Pablo habla fuerte, porque hay veces que a la iglesia hay que hablarle fuerte. Y dice en Romanos 13:13, andemos como de día. ¿Qué significa andar como de día? Bueno, pues honestamente, significa no andar en glotonerías, no andar en borracheras, no andar en lujurias, no andar en libertinaje, no andar en contiendas. Esto abunda mucho en las iglesias. No andar en contiendas, no andar en envidia. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. También el
el autor de la lección nos invita a leer primero a los Corintios, que está aquí mismo ya. Primero a los Corintios 3, verso 3, dice, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, hay gente celosa en la iglesia, contiendas, vuelve con las contiendas, disensiones, aquí hay divisiones. Dice, ¿no son carnales y andan como hombres? He visto iglesias divididas. Personas que se sientan al lado de otro hermano y no le hablan a ese hermano. Hermanos que se han dejado de tratar. Que un hermano ha bloqueado al otro simplemente porque no concuerdan en un mismo punto. Y los dos puntos, ninguno de los dos son pecados, pero como no concuerdan, bueno, pues no se hablan más. Y eso es contiendas y disensiones. Pero también nos manda a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20. Y dice aquí, dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no les halle tales como quiero, y yo sea hallado por ustedes cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, vuelve otra vez, envidia, vuelve otra vez, iras, divisiones, vuelve otra vez, maledicencias, murmuraciones, vuelve otra vez, soberbias, desórdenes. La lección también nos invita a leer Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Seguro lo han leído muchas veces. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Cuando dice obras de la carne es cuando andas lejos de Dios, cuando no es Dios quien te indica, cuando no es Dios quien te guía. Es otra persona que no es Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si en esta lista, vuelve a echar el video para atrás, dale para atrás y vuelve a leer la lista junto conmigo. Si en esta lista hay una cosa en la que estás incurriendo, hay una alerta roja descrita por Pablo que te está indicando, cuidado, que puede que no eres el reino de Dios porque hay alguien que no es Dios quien te está guiando a hacer eso. Una sola cosa, no te justifiques delante de Dios. Sé sincero, aprovecha esta lección para abrirte con Dios y decirle, Padre, yo quiero cambiar. Yo quiero que me alejes de esto, yo quiero ser usado por ti, yo quiero alejarme de esta amistad que me ha arrastrado a esto, de esta persona que me ha invitado a lo otro. Y sigue diciendo Pablo en el 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, Pablo está suplicándole al cuerpo de Cristo que se aleje de las obras de la carne, que se aleje de estas cosas y que ande en el Espíritu para poder dar frutos en el Espíritu. Finalmente, Pablo nos muestra hasta dónde puede llegar una iglesia cuando permite que las divisiones crezcan sin ser tratadas. Es triste, la verdad, es triste. He visto predicadores que pasan por las iglesias, predicadores de renombre, que han pasado por las iglesias y en vez de dejar las iglesias unidas, lo que hacen es dividirlas. Dejan pandillitas creadas allí y después son usados como punta de lanza por personas molestas dentro de la iglesia para crear división, crear disensión, porque las cosas no se hacen como me gusta. Mira, por lo menos en los Estados Unidos tenemos iglesias hispanas multiculturales. Tenemos iglesias hispanas multiculturales muy difíciles de pastorear, muchas de ellas. ¿Por qué? No porque las personas sean malas, no, tenemos una feligresía maravillosa, sino porque en los Estados Unidos hay mucha migración. Han venido de diferentes países latinos, desde Cuba,
Puerto Rico, Dominicana, Panamá, Belice, El Salvador, Ecuador, México, de todos los países. Y las situaciones comienzan a verse cuando el de Belice quiere que en los Estados Unidos funcione la iglesia como funcionaba en su país. Pero el de Guatemala quiere que funcione en los Estados Unidos la iglesia como funciona en Guatemala. Pero el de México quiere que funcione como funciona en México. Y así cada uno de los países. Y por eso es que hay muchos desacuerdos. Pero lo que alimentan todos esos desacuerdos son varios factores. Y uno de ellos es la poca relación con Dios. Y lo otro es que hay que entender que ya no estamos ni en Cuba, ni en Belice, ni en Puerto Rico, ni en Dominicana, ni en El Salvador. Estamos en los Estados Unidos y tenemos que buscar todos un punto en común, una línea en la que podamos concretar nuestra oración sin que el otro, o sin avasallar la concepción de liturgia o de adoración que tienen los demás. ¿Por qué? Porque no podemos tiranizar una experiencia personal a una congregación completa. Tenemos que crear un punto en común y ese punto en común es la Biblia. La Biblia lo dice, lo creo. La Biblia no lo defiende, pues no lo defiendo. Vamos a leer lo que dice el autor de la lección en el próximo párrafo. Y dice ahí, los desacuerdos en la iglesia de Corinto salieron a la luz, incluso en forma de demandas judiciales entre unos y otros. Para avergonzarlos, dice Pablo, y lo digo, afirma, acerca de estas demandas entre los miembros de la iglesia. De hecho, ni siquiera dejaron a un lado sus diferencias cuando celebraban la cena del Señor. ¡Qué fuerte! Y eso nos confronta a nosotros hoy porque leemos esto aquí en la Biblia y decimos, pero ¿cómo es posible? Pero también en nuestra iglesia sucede igual. Pasa cena del Señor tras cena del Señor, los hermanos se lavan los pies y terminándose de secar el pie uno a otro siguen en la misma situación. Siguen en desacuerdo, en división. ¿De qué sirvió eso? ¿De qué sirvió eso? Y en Corintio pasaba igual. Dice acá, el problema de la falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que aborda en su carta a los Corintios. El problema llegó tan lejos que los hermanos comenzaron a demandarse unos a otros delante de jueces paganos. Y esto nos alerta también hoy. Pero ¿cómo es posible que esto suceda? Sí, y hoy también sucede. Hermanos llevando a otros a tribunales, hermanos demandando a una religión, a una iglesia, tomando actitudes que dejan en mala posición, mal vista a la iglesia frente al mundo secular. Personas que cantaban juntas el sábado, el lunes estaban enfrentadas en tribunales. Aquí eso pasaba en Corinto. Y cuando llegaba la cena del Señor, ni siquiera podían dejar a un lado sus resentimientos. ¡Qué contradicción! Celebraban el símbolo del cuerpo de Cristo mientras despedazaban ese mismo cuerpo con sus actitudes. Por eso Pablo se siente tan triste, tan avergonzado, porque el mayor testimonio de una iglesia no son sus edificios, no son sus tremendos cultos, no son sus programas, no son sus buenas redes sociales, es la manera en que sus miembros se aman. El mismo Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. No dijo porque tienen la mejor música o porque tienen el mejor predicador o porque tienen la mejor organización o los mejores, centros educativos o de salud. No. En esto conocerán cuando se amen unos a otros. El distintivo es el amor que nos tengamos. Y quiero terminar con una reflexión muy personal. Muchas veces oramos para que Dios traiga personas nuevas a la iglesia, pero ¿realmente encontrarán en tu iglesia una familia? ¿O encontrarán grupos? ¿Encontrarán hermanos? ¿O encontrarán bandos? Si llega gente nueva, ¿van a encontrar el carácter de Cristo en la congregación o encontrarán una competencia, una rivalidad uno con otro? Cada vez que saludas al que está solo, cada vez que invitas a alguien nuevo a sentarse contigo, cada vez que decides perdonar antes que tener la razón, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que ocurría en aquella iglesia de Corinto. Yo me atrevo a decir que Dios coloca ángeles en las puertas de
de templos, de edificios, de culto, para evitar que entren personas nuevas, porque en ese lugar tal vez la iglesia no está preparada para recibirlos. Y si entran, se van a decepcionar tanto que se van a ir y nunca más van a pisar una iglesia. Estás edificando la iglesia de Cristo, familia. Estás edificando con tus acciones la iglesia de Cristo, o la estás destruyendo lentamente. La iglesia nunca será perfecta, y estamos de acuerdo, porque está formada precisamente por personas imperfectas. Pero sí puede ser un lugar donde el amor sea más fuerte que las diferencias. Puede ser un lugar donde las personas que entren se sientan seguras, donde Cristo sea más grande que cualquier líder, donde la misión sea más importante que el mismo orgullo. Hay gente que no hace obra misionera con otro porque no se llevan bien. Bueno, que hoy podamos salir con una sola decisión. No voy a ser parte del problema. A partir de hoy seré parte de la solución, seré parte de la unidad, porque cuando Cristo ocupa el centro, familia, los grupos desaparecen automáticamente. El orgullo se derrumba y la iglesia vuelve a parecerse al cielo. Vamos a orar. Santo Rey que estás en el cielo, gracias por esta lección. Gracias por las cartas que se han conservado del apóstol Pablo a la iglesia de aquellos tiempos. La manera en que habló tan duro, tan fuerte, pero tan directo, con la única intención de despertar una iglesia que estaba adormecida, que estaba tibia porque creía que estaba bien, pero estaba mal. Hoy tenemos también un pueblo que desea verte en gloria, un pueblo que desea recibirte en gloria, pero un pueblo que no está preparado. Con sus actitudes quizás están diciendo: Señor, queremos que vengas, pero no te esperamos. Perdona a tu pueblo, Dios. Ayúdanos a unirnos mucho más. Estamos totalmente seguros que hay un remanente que se está preparando con denuedo para recibirte en gloria. Y ese remanente debe ser el motor que inunde, que viralice el amor entre los demás miembros. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a erradicar nuestro pecado y a unirnos más como cuerpo en Cristo. Bendice, Dios mío, a esta persona que me está mirando y está observando esta lección de escuela sabática en el auto sentado, o en su casa, o simplemente en la oficina. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.